En las vastas arenas del desierto egipcio se alzan majestuosas las pirámides, monumentos que han desafiado el paso del tiempo y la comprensión humana. Desde hace milenios, estas estructuras han fascinado a arqueólogos, astrónomos y arquitectos por igual, no solo por su imponente tamaño, sino por la perfección con la que fueron diseñadas y construidas. La Gran Pirámide de Giza, en particular, destaca por su alineación casi exacta con los puntos cardinales, un detalle que ha despertado innumerables interrogantes sobre el conocimiento astronómico de sus creadores. Los antiguos egipcios, sin contar con la tecnología moderna, lograron una precisión arquitectónica que hoy día resulta asombrosa. La orientación de la Gran Pirámide está alineada con una desviación mínima respecto al norte verdadero, un logro que implica un entendimiento profundo de la astronomía y la geometría. Esta precisión sugiere que los constructores emplearon métodos avanzados para observar las estrellas y determinar con exactitud los puntos cardinales, utilizando herramientas simples pero efectivas. Una de las teorías más aceptadas es que los egipcios utilizaron la estrella polar de su época para orientar las pirámides. Sin embargo, debido a la precesión de los equinoccios, la estrella polar actual no era la misma hace miles de años. Por ello, se cree que observaron otras estrellas circumpolares, aquellas que nunca se ocultan bajo el horizonte, para establecer una línea de referencia. Este método requería una observación meticulosa y un conocimiento detallado del movimiento celeste. Además de la orientación, la relación entre las pirámides y las constelaciones es otro misterio que ha capturado la atención de los investigadores. La disposición de las tres pirámides principales de Giza parece replicar la alineación de las estrellas del Cinturón de Orión, una constelación asociada en la mitología egipcia con Osiris, el dios de la resurrección y la vida eterna. Esta conexión sugiere que el diseño no fue casual, sino que tenía un propósito simbólico y religioso, integrando el cosmos en la arquitectura. El diseño geométrico de las pirámides también revela un conocimiento avanzado. Las proporciones utilizadas en la construcción reflejan relaciones matemáticas que hoy se reconocen como la proporción áurea, un patrón que aparece en la naturaleza y en el arte. Esta proporción no solo aporta belleza estética, sino que también podría haber tenido un significado espiritual o funcional relacionado con la estabilidad y la armonía del monumento. Para lograr tal precisión, los egipcios debieron emplear técnicas de medición y nivelación muy sofisticadas para su época. Se han encontrado evidencias de que utilizaban cuerdas tensadas, plomadas y niveles de agua para asegurar que cada bloque estuviera colocado con exactitud. La planificación previa era fundamental, y se cree que se realizaban cálculos detallados para determinar la inclinación de las caras y la altura total de la pirámide, asegurando que el diseño cumpliera con los parámetros establecidos. El transporte y la colocación de los enormes bloques de piedra también forman parte del enigma. Sin maquinaria moderna, se utilizaron rampas, rodillos y una fuerza humana organizada para mover y posicionar cada pieza con precisión milimétrica. La coordinación necesaria para esta tarea indica una estructura social compleja y un conocimiento técnico que iba más allá de la simple construcción, integrando aspectos de ingeniería y logística. Los registros históricos y los textos antiguos, como los papiros y las inscripciones, ofrecen pistas sobre los métodos empleados, aunque muchos detalles permanecen ocultos. Algunos documentos mencionan la observación de estrellas y la medición del tiempo mediante relojes solares, lo que refuerza la idea de que la astronomía era una ciencia fundamental para los egipcios,
aplicada directamente en la arquitectura monumental. Finalmente, la combinación de astronomía, matemáticas y técnicas de construcción en las pirámides egipcias representa un testimonio impresionante de la capacidad humana para comprender y manipular el entorno sin la ayuda de tecnología avanzada. Cada piedra, cada ángulo y cada alineación con el cielo nocturno cuentan una historia de ingenio y dedicación que sigue siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. El enigma de las herramientas utilizadas en la construcción de las pirámides continúa siendo uno de los aspectos más fascinantes y debatidos en la historia de la arqueología. A pesar de los avances en la investigación, la evidencia tangible sobre los utensilios específicos que emplearon los antiguos egipcios es limitada y, en muchos casos, contradictoria. Los arqueólogos han encontrado herramientas de cobre, piedra y madera en los sitios de construcción, pero ninguna parece suficiente para explicar cómo se lograron cortar y moldear los enormes bloques de piedra con la precisión observada. Las herramientas de cobre, por ejemplo, eran comunes en la antigüedad, pero su dureza es considerablemente menor que la del granito o la piedra caliza utilizada en las pirámides. Esto ha llevado a cuestionar si los egipcios contaban con técnicas para endurecer el cobre o si empleaban métodos alternativos para trabajar la piedra. Algunos expertos sugieren que podrían haber utilizado abrasivos naturales, como arena de cuarzo, para desgastar la superficie de las rocas, combinando el uso de herramientas metálicas con procesos de fricción prolongada. Por otro lado, la madera también jugó un papel importante en la construcción, no solo en la fabricación de herramientas, sino en la creación de rampas y sistemas de palancas para mover los bloques. Sin embargo, la madera es un material perecedero, y la escasez de restos arqueológicos dificulta la reconstrucción exacta de estos mecanismos. Se cree que los egipcios diseñaron ingeniosos sistemas de poleas y rodillos, aunque no se han encontrado evidencias directas de estos dispositivos, lo que alimenta la especulación sobre métodos desconocidos o perdidos en el tiempo. Un análisis detallado de los utensilios disponibles en la antigüedad revela que, aunque las herramientas eran rudimentarias, la combinación de técnicas manuales y el uso de materiales naturales pudo haber sido suficiente para lograr los resultados. Por ejemplo, la técnica de golpear la piedra con martillos de dolerita, una roca mucho más dura que el cobre, habría permitido fracturar y dar forma a los bloques. Esta técnica, aunque laboriosa, es consistente con algunas evidencias encontradas en canteras cercanas a las pirámides. Sin embargo, la precisión con la que se cortaron y ensamblaron los bloques plantea preguntas sobre la existencia de métodos aún desconocidos. Algunos investigadores han propuesto la hipótesis de que los egipcios podrían haber utilizado herramientas de metal más avanzadas que no han sido descubiertas, o incluso técnicas químicas para debilitar la piedra antes de su corte. Estas teorías, aunque especulativas, intentan explicar cómo se logró una precisión que parece superar las capacidades de las herramientas conocidas. Además, la organización del trabajo y la especialización de los artesanos sugieren que el conocimiento sobre el uso de estas herramientas era profundo y transmitido de generación en generación. Los obreros no solo debían manejar los utensilios, sino también entender las propiedades de los materiales y las técnicas para maximizar su eficacia. Esta transmisión de saberes implicaba una estructura social y educativa compleja, que aún no ha sido completamente desentrañada por los historiadores. La ausencia de registros detallados sobre los procesos constructivos también contribuye al misterio.
Aunque existen inscripciones y textos que mencionan la construcción de templos y monumentos, pocos describen con precisión las herramientas y métodos empleados. Esto ha llevado a que gran parte del conocimiento se base en la interpretación de evidencias arqueológicas y en la comparación con técnicas utilizadas en otras culturas contemporáneas o posteriores. En el ámbito de las teorías alternativas, algunos proponen que los egipcios podrían haber utilizado métodos basados en la vibración o la resonancia para fracturar la piedra, técnicas que hoy en día se emplean en la ingeniería moderna. Aunque no hay pruebas concretas que respalden esta idea, la hipótesis refleja la dificultad de explicar ciertos aspectos de la construcción con las herramientas conocidas y abre la puerta a la posibilidad de que existieran tecnologías perdidas. Finalmente, el estudio de las herramientas y métodos de construcción de las pirámides sigue siendo un campo abierto, donde cada nuevo hallazgo puede cambiar la comprensión actual. La combinación de análisis arqueológico, experimental y tecnológico continúa aportando datos que, poco a poco, permiten reconstruir el proceso de creación de estas maravillas. Aunque el enigma de las herramientas exactas y los métodos precisos empleados permanece, hasta ahora, sin resolver. El traslado de los bloques de piedra gigantes, algunos con un peso que superaba las 20 toneladas, representa uno de los mayores enigmas en la historia de la construcción antigua. Sin la ayuda de maquinaria avanzada, los antiguos egipcios lograron desplazar estas enormes piezas desde las canteras hasta el lugar de edificación, a veces recorriendo distancias que superaban los 20 kilómetros. La pregunta que surge es cómo lograron mover semejantes pesos sin la tecnología que hoy consideramos indispensable para tales tareas. Una de las teorías más aceptadas sugiere que los egipcios empleaban trineos de madera sobre los cuales colocaban los bloques. Estos trineos eran arrastrados por grandes grupos de trabajadores, quienes utilizaban cuerdas y palancas para facilitar el movimiento. Sin embargo, el simple arrastre sobre la arena habría generado una fricción considerable, lo que habría dificultado el avance. Para contrarrestar esto, se cree que los obreros humedecían la arena delante de los trineos, reduciendo la resistencia y permitiendo un desplazamiento más fluido. Otra hipótesis apunta al uso de rodillos de madera colocados bajo los bloques, que habrían funcionado como ruedas primitivas. Esta técnica, aunque efectiva para transportar objetos pesados, presenta el problema de la durabilidad de los rodillos y la necesidad constante de reemplazarlos o recolocarlos a medida que avanzaba el transporte. A pesar de ello, algunos hallazgos arqueológicos sugieren la existencia de estructuras de madera que podrían haber servido para este propósito, aunque no se ha encontrado evidencia concluyente. El diseño de rampas también juega un papel crucial en la explicación del transporte de los bloques. Se han identificado restos de rampas rectas, en espiral y en zigzag, que habrían facilitado la elevación de las piedras hasta las alturas necesarias para la construcción. Estas rampas, construidas con materiales como adobe y piedra, permitían que los bloques fueran arrastrados o rodados hacia arriba, aunque la magnitud de algunas pirámides hace que la construcción y mantenimiento de estas rampas sea un desafío en sí mismo. Además, la coordinación y la fuerza humana eran elementos esenciales en el proceso. Se estima que cientos de trabajadores debían sincronizar sus esfuerzos para mover un solo bloque, utilizando cuerdas y palancas para controlar la dirección y evitar accidentes. Esta organización implicaba un conocimiento profundo de la física aplicada y una disciplina social que garantizaba la eficiencia en el trabajo colectivo. El uso de lubricantes naturales también ha sido propuesto
como una técnica para facilitar el transporte. Sustancias como el aceite o la grasa animal podrían haber sido aplicadas sobre la superficie de las rampas o los trineos para reducir la fricción. Aunque no se han encontrado restos directos de estos materiales en los sitios arqueológicos, la práctica es plausible dado el conocimiento que los egipcios tenían sobre productos naturales y sus propiedades. En cuanto al desplazamiento a largas distancias, la logística para transportar bloques desde canteras alejadas es otro misterio. Se cree que los egipcios utilizaban el río Nilo como una vía de transporte natural, cargando los bloques en barcazas especialmente diseñadas para soportar grandes pesos. Estas embarcaciones habrían navegado durante la temporada de inundaciones, cuando el nivel del río era más alto, facilitando el traslado hasta puntos cercanos a las zonas de construcción. El ensamblaje de los bloques, una vez transportados, también requería técnicas precisas para evitar daños durante el movimiento. Se piensa que se empleaban sistemas de cuerdas y poleas rudimentarias para posicionar las piedras con exactitud, aunque la ausencia de evidencias directas de estos dispositivos mantiene la incógnita sobre su diseño y funcionamiento exacto. Algunos investigadores han sugerido que los egipcios podrían haber utilizado métodos aún desconocidos para reducir el peso efectivo de los bloques durante el transporte, como la aplicación de sustancias químicas para debilitar temporalmente la estructura de la piedra o técnicas de vibración para facilitar su manipulación. Estas ideas, aunque especulativas, reflejan la complejidad del problema y la posibilidad de que existieran conocimientos perdidos con el tiempo. Finalmente, la combinación de técnicas manuales, el uso ingenioso de materiales naturales y la organización social permitieron a los antiguos egipcios superar el desafío de mover bloques de piedra gigantes a largas distancias sin maquinaria avanzada. Cada descubrimiento arqueológico aporta nuevas pistas, pero el misterio detrás de estas técnicas de transporte sigue siendo uno de los capítulos más fascinantes y enigmáticos de la historia antigua. Tras la caída de las grandes dinastías egipcias, el vasto conocimiento acumulado durante milenios comenzó a desvanecerse lentamente, sumergiéndose en un olvido que aún hoy intriga a historiadores y arqueólogos. La transición de poder, marcada por invasiones, cambios culturales y la pérdida de centros administrativos, provocó que muchas técnicas y saberes, especialmente los relacionados con la arquitectura monumental, se perdieran o quedaran relegados a un reducido grupo de iniciados. Este fenómeno no solo afectó la construcción, sino también la transmisión oral y escrita de los métodos empleados para erigir las majestuosas pirámides y templos. Durante el apogeo del Imperio Nuevo, los arquitectos egipcios dominaban un conocimiento avanzado sobre geometría, materiales y logística que les permitía planificar y ejecutar proyectos colosales. Sin embargo, con la llegada de invasores extranjeros y la fragmentación política, estos expertos fueron desplazados o desaparecieron, y con ellos las técnicas específicas que habían perfeccionado. Los textos técnicos, muchas veces grabados en papiros o inscripciones, fueron destruidos o perdidos, dejando a las generaciones posteriores sin acceso directo a estas fuentes. El declive de las dinastías también coincidió con un cambio en las prioridades culturales y religiosas, lo que influyó en la disminución de la construcción de grandes monumentos. Sin la necesidad imperiosa de erigir tumbas y templos monumentales, la práctica arquitectónica se simplificó y se volvió menos especializada. Este cambio redujo la demanda de conocimientos técnicos complejos, lo que a su vez contribuyó a que las habilidades necesarias para manejar grandes bloques de piedra
y diseñar rampas sofisticadas se olvidaran gradualmente. Además, la pérdida de centros educativos y talleres especializados fue un factor crucial en la desaparición del saber arquitectónico. Durante siglos, las escuelas de artesanos y arquitectos funcionaron como núcleos de transmisión del conocimiento, donde se enseñaban técnicas de cantería, transporte y ensamblaje. Con la desintegración del sistema estatal, estos centros dejaron de operar o fueron absorbidos por otras culturas, lo que interrumpió la cadena de aprendizaje y provocó que las técnicas se convirtieran en secretos inaccesibles para la mayoría. La influencia de culturas extranjeras, como la griega y la romana, también modificó el panorama arquitectónico en Egipto. Estas civilizaciones introdujeron sus propios estilos y métodos constructivos, que en muchos casos reemplazaron o mezclaron con las tradiciones locales. Este sincretismo cultural, aunque enriquecedor en algunos aspectos, contribuyó a la dilución y eventual pérdida de las técnicas originales egipcias, que no siempre fueron comprendidas o valoradas por los nuevos gobernantes y artesanos. Los cambios en la organización social y económica tras la caída de las dinastías afectaron la disponibilidad de mano de obra especializada. La construcción de monumentos colosales requería no solo conocimientos técnicos, sino también una fuerza laboral numerosa y bien coordinada. La fragmentación política y la disminución de recursos hicieron inviable mantener estos proyectos a gran escala, lo que llevó a la desaparición de las prácticas asociadas al transporte y manipulación de bloques gigantescos. La ausencia de registros detallados sobre los métodos empleados para mover y ensamblar las piedras ha alimentado la especulación sobre la existencia de técnicas secretas o rituales que se transmitían únicamente dentro de círculos cerrados. Algunos expertos sugieren que ciertos conocimientos pudieron haberse codificado en símbolos o prácticas esotéricas, lo que dificultó aún más su preservación y comprensión por parte de generaciones posteriores, especialmente en contextos de dominación extranjera. Con el paso de los siglos, la memoria colectiva sobre la construcción de las pirámides y templos se transformó en leyendas y mitos, perdiendo su base técnica y factual. Esta transformación cultural contribuyó a que el saber arquitectónico se percibiera como un misterio inaccesible, reforzando la idea de que las técnicas empleadas eran obra de fuerzas sobrenaturales o civilizaciones perdidas, en lugar de un conocimiento humano avanzado que simplemente se había olvidado. Los pocos documentos que sobrevivieron, como algunos papiros fragmentados o inscripciones en templos, ofrecen pistas fragmentarias sobre los métodos constructivos, pero carecen de la exhaustividad necesaria para reconstruir completamente las técnicas originales. La interpretación de estos textos es compleja y a menudo contradictoria, lo que refleja la dificultad de acceder a un conocimiento que fue sistemáticamente erosionado por el tiempo y los cambios históricos. Finalmente, la pérdida del conocimiento arquitectónico tras la caída de las dinastías egipcias representa un capítulo oscuro en la historia de la humanidad, donde la combinación de factores políticos, sociales y culturales provocó que un saber técnico extraordinario quedara relegado al olvido. Este fenómeno no solo afectó a Egipto, sino que también es un ejemplo de cómo las civilizaciones pueden perder sus avances más valiosos cuando las condiciones que los sostienen desaparecen. A medida que las grandes civilizaciones posteriores emergieron en distintas regiones del mundo, la fascinación por las pirámides egipcias no desapareció, sino que se transformó en un legado enigmático que influyó en la arquitectura y las creencias de culturas distantes.
En Mesoamérica, por ejemplo, las civilizaciones maya y azteca construyeron sus propias pirámides escalonadas, estructuras que, aunque diferentes en forma y función, parecen reflejar una comprensión avanzada de la geometría y la planificación urbana. Investigadores han debatido si estas culturas heredaron directamente técnicas o conocimientos de los antiguos egipcios, o si desarrollaron sus métodos de manera independiente, reinventando la idea de la pirámide como símbolo de poder y conexión con lo divino. Los estudios comparativos entre las pirámides egipcias y las mesoamericanas han revelado similitudes sorprendentes en la orientación astronómica y el uso de alineamientos precisos con cuerpos celestes. Algunos arqueólogos sugieren que estas coincidencias podrían indicar un intercambio indirecto de conocimientos a través de rutas comerciales o migraciones antiguas, aunque la evidencia concreta es escasa. Otros sostienen que la convergencia en el diseño responde a necesidades culturales y religiosas similares, más que a una transmisión directa de técnicas constructivas. En el continente asiático, las pirámides chinas, especialmente las de la dinastía Han, presentan otra manifestación de estructuras monumentales que, aunque menos conocidas, muestran un dominio notable de la ingeniería y la planificación. Investigaciones recientes han explorado si los constructores de estas pirámides pudieron haber tenido acceso a conocimientos técnicos similares a los egipcios, o si sus métodos fueron desarrollados de manera autónoma, adaptándose a los materiales y condiciones locales. La falta de documentación detallada dificulta establecer conexiones claras, pero la comparación de técnicas de cantería y transporte de bloques ha abierto nuevas líneas de investigación. En el mundo mediterráneo, la influencia de las pirámides egipcias se percibe en la arquitectura funeraria y religiosa de civilizaciones como la griega y la romana. Aunque estas culturas no construyeron pirámides en el sentido estricto, adoptaron elementos de monumentalidad y simbolismo que reflejan una admiración por las estructuras egipcias. Algunos expertos han planteado que los arquitectos romanos pudieron haber estudiado los métodos egipcios, adaptándolos a sus propios proyectos, como en la construcción de mausoleos y templos, donde la precisión y la durabilidad eran igualmente valoradas. La transmisión de conocimientos técnicos entre civilizaciones antiguas también se ha explorado a través del análisis de herramientas y técnicas de cantería. En varios sitios arqueológicos se han encontrado herramientas similares a las utilizadas en Egipto, lo que sugiere que ciertos métodos pudieron haberse difundido o reinventado en diferentes contextos. Sin embargo, la ausencia de registros escritos detallados en muchas culturas dificulta determinar si estas técnicas fueron heredadas directamente o desarrolladas de manera independiente a partir de necesidades y recursos locales. Algunos investigadores han propuesto que la transmisión del conocimiento arquitectónico pudo haberse dado a través de gremios o grupos de artesanos itinerantes que viajaban entre regiones, compartiendo sus habilidades y secretos. Esta hipótesis se basa en la presencia de estilos y técnicas comunes en áreas geográficas distantes, así como en relatos históricos que mencionan la movilidad de especialistas en construcción. No obstante, la evidencia arqueológica para confirmar esta teoría es limitada y sujeta a interpretación. En el caso de las civilizaciones andinas, como los incas, la construcción de estructuras monumentales con grandes bloques de piedra, encajados con precisión, ha llevado a cuestionar si existió alguna influencia remota de las técnicas egipcias o si se trató de un desarrollo autónomo. Las investigaciones han destacado la innovación local en el uso de herramientas y métodos de transporte
adaptados a terrenos montañosos, lo que sugiere una reinvención de técnicas para enfrentar desafíos específicos, más que una herencia directa. La arqueología experimental ha sido fundamental para entender cómo diferentes culturas pudieron haber desarrollado o adaptado técnicas constructivas similares. Al recrear métodos antiguos de corte, transporte y ensamblaje de piedras, los expertos han demostrado que muchas de las hazañas atribuidas a civilizaciones antiguas pueden explicarse mediante ingenio humano y conocimiento práctico, sin necesidad de recurrir a influencias externas o tecnologías perdidas. Estas experiencias aportan una perspectiva valiosa sobre la posible reinvención de técnicas en contextos diversos. Por otro lado, la interpretación de símbolos y patrones arquitectónicos ha llevado a algunos estudiosos a plantear que ciertos conocimientos técnicos pudieron haberse transmitido de manera codificada a través de rituales o enseñanzas esotéricas, en lugar de documentos escritos. Esta forma de transmisión habría permitido preservar secretos constructivos en sociedades donde la información era controlada por élites o grupos especializados, dificultando su acceso a generaciones posteriores y a otras culturas. Finalmente, la investigación interdisciplinaria que combina arqueología, historia, antropología y tecnología continúa explorando la compleja relación entre las pirámides egipcias y las construcciones monumentales de civilizaciones posteriores. Aunque aún no existe un consenso definitivo, el estudio de estas conexiones revela un entramado fascinante de influencias, adaptaciones y reinvenciones que enriquecen nuestra comprensión de la historia arquitectónica global. En el corazón del antiguo Egipto, los sacerdotes y guardianes del conocimiento desempeñaron un papel fundamental en la preservación y transmisión de los saberes relacionados con la construcción de las pirámides. Estos individuos no solo eran líderes espirituales, sino también custodios de una tradición técnica que combinaba matemáticas, astronomía y arquitectura. Su formación rigurosa y su acceso exclusivo a ciertos textos y rituales les conferían un estatus privilegiado que les permitía controlar el flujo de información y mantener en secreto los métodos precisos empleados en la edificación de los monumentos. Los templos y las escuelas sacerdotales funcionaban como centros de aprendizaje donde se enseñaban las técnicas de medición, el uso de herramientas especializadas y los principios geométricos necesarios para diseñar estructuras colosales. Estos conocimientos se transmitían oralmente y mediante símbolos codificados, evitando que cayeran en manos de personas ajenas a la élite religiosa. De esta manera, el saber constructivo se convertía en un patrimonio sagrado, protegido por juramentos y rituales que reforzaban su carácter secreto. Además, la escritura jeroglífica, aunque utilizada para registrar eventos y decretos, no siempre incluía detalles técnicos explícitos sobre la construcción. En muchos casos, los documentos que contenían información sensible eran destruidos o escondidos para impedir su divulgación. Se cree que ciertos papiros y tablillas con instrucciones precisas fueron deliberadamente eliminados durante periodos de crisis o cambios políticos, con el fin de preservar el monopolio del conocimiento por parte de los sacerdotes y evitar que cayera en manos de invasores o rivales. La función de los guardianes del conocimiento también se extendía a la supervisión directa de las obras. Estos expertos dirigían a los obreros y artesanos, asegurándose de que cada fase del proceso constructivo se realizara conforme a los cánones establecidos. Su autoridad era incuestionable y su presencia constante en los sitios de construcción garantizaba que los secretos técnicos
no se filtraran ni se perdieran en el camino. Esta vigilancia estricta contribuyó a que las técnicas permanecieran intactas durante siglos. En algunos casos, la destrucción intencional de información pudo haber sido motivada por razones políticas o religiosas. Cambios en las dinastías o en las creencias podían llevar a la eliminación de registros asociados a prácticas consideradas obsoletas o heréticas. Así, ciertos conocimientos sobre la construcción de pirámides podrían haberse perdido para siempre, enterrados junto con los documentos y herramientas que los contenían. Esta pérdida intencionada contribuye a la dificultad actual para comprender plenamente los métodos originales. Los sacerdotes también empleaban rituales y ceremonias para proteger el conocimiento. Se cree que ciertos textos y planos estaban envueltos en simbolismos y enigmas que solo los iniciados podían interpretar. Esta codificación no solo preservaba la información, sino que también la elevaba a un nivel místico, reforzando la idea de que la construcción de las pirámides era un acto sagrado, reservado para aquellos que poseían la sabiduría divina. De esta forma, el conocimiento técnico se entrelazaba con la espiritualidad. La transmisión del saber se realizaba dentro de círculos cerrados, donde los aprendices debían demostrar lealtad y comprensión profunda antes de acceder a niveles superiores de enseñanza. Este sistema de iniciación garantizaba que el conocimiento no se dispersara indiscriminadamente, manteniendo la cohesión y el control dentro de la élite sacerdotal. La exclusividad del aprendizaje también fomentaba un aura de misterio alrededor de las técnicas constructivas, que perduró a lo largo de los siglos. En algunos momentos históricos, la amenaza de invasiones o conflictos internos pudo haber impulsado la destrucción o el ocultamiento deliberado de documentos y herramientas. Los sacerdotes, conscientes del valor estratégico del conocimiento, optaban por protegerlo a toda costa, incluso si eso implicaba perder parte de la información para evitar que cayera en manos enemigas. Esta práctica contribuyó a que muchos detalles sobre la construcción de las pirámides se hayan perdido en el tiempo. Por otro lado, la complejidad y el secretismo en torno a la construcción también se reflejaban en la organización social y laboral. Los obreros especializados, aunque esenciales para la edificación, tenían acceso limitado a la información completa, trabajando bajo la supervisión estricta de los guardianes del conocimiento. Esta fragmentación del saber aseguraba que ningún grupo tuviera el control total, dificultando la reproducción de las técnicas sin la guía de los sacerdotes. Finalmente, la combinación de control religioso, codificación simbólica y destrucción intencionada de documentos creó un sistema en el que el conocimiento sobre la construcción de las pirámides se mantuvo celosamente guardado. Este entramado de secretos y protecciones contribuyó a que, con el paso del tiempo, gran parte de la información se perdiera o quedara inaccesible, alimentando el misterio que aún hoy rodea a estas impresionantes estructuras. A lo largo de la historia, diversas teorías alternativas han surgido para explicar la aparente sofisticación de las pirámides y otras construcciones antiguas, sugiriendo que la humanidad pudo haber poseído tecnologías avanzadas que hoy se han perdido o permanecen ocultas. Estas hipótesis plantean que ciertos conocimientos técnicos y científicos, superiores a los que se atribuyen convencionalmente a las civilizaciones antiguas, fueron desarrollados y utilizados para erigir monumentos que desafían la comprensión moderna. Una de las teorías más recurrentes sostiene que las civilizaciones antiguas contaban con herramientas y métodos de corte y transporte de piedra
que superaban ampliamente las capacidades conocidas de la época. Se especula que técnicas basadas en la manipulación de vibraciones, resonancias o incluso energía electromagnética pudieron haber facilitado el trabajo con bloques de piedra de gran tamaño, reduciendo el esfuerzo humano y permitiendo una precisión extraordinaria en el ensamblaje. Otra hipótesis propone que el conocimiento perdido incluía principios avanzados de geometría y astronomía que permitían a los constructores alinear las pirámides con una exactitud sorprendente respecto a los puntos cardinales y cuerpos celestes. Según esta visión, los antiguos poseían un entendimiento profundo del cosmos, que integraban en sus obras para reflejar conceptos espirituales y científicos, y que este saber se transmitía a través de códigos simbólicos y rituales secretos. Algunos investigadores sugieren que la tecnología perdida no se limitaba a la construcción, sino que abarcaba también sistemas de energía que hoy desconocemos. Se habla de la posibilidad de que las pirámides funcionaran como dispositivos para canalizar o almacenar energía, aprovechando propiedades físicas aún no comprendidas completamente por la ciencia moderna. Esta idea se apoya en la observación de fenómenos inexplicables, como la ausencia de desgaste en ciertas cámaras internas o la acústica peculiar de algunos recintos. En el ámbito de las teorías alternativas, también se plantea que la humanidad pudo haber heredado estos conocimientos de civilizaciones anteriores, mucho más antiguas y avanzadas, cuyos vestigios fueron borrados o distorsionados por el paso del tiempo. Esta línea de pensamiento sugiere que los egipcios y otras culturas no inventaron estas técnicas, sino que las recuperaron y adaptaron de un legado ancestral, ahora perdido o escondido deliberadamente. La idea de una tecnología avanzada olvidada se extiende a la posibilidad de que ciertos artefactos o documentos con información crucial hayan sido ocultados o destruidos para evitar que cayeran en manos equivocadas. Se especula que órdenes secretas o grupos de poder mantuvieron el control exclusivo sobre estos saberes, preservándolos a través de generaciones y asegurando que solo unos pocos iniciados pudieran acceder a ellos. En este contexto, algunos relatos y mitos antiguos son reinterpretados como vestigios simbólicos de esta tecnología perdida. Por ejemplo, las historias sobre dioses que descendían del cielo con conocimientos y herramientas extraordinarias podrían ser metáforas de la transmisión de saberes técnicos avanzados, codificados en narrativas que combinan lo espiritual con lo científico. Además, la arquitectura misma de las pirámides y otros monumentos antiguos es analizada desde perspectivas no convencionales, buscando patrones y proporciones que sugieren un conocimiento matemático y físico más profundo del que se atribuye habitualmente. Se examinan relaciones numéricas, secuencias geométricas y alineaciones astronómicas que podrían indicar un dominio de principios que la ciencia moderna apenas comienza a explorar. Algunos defensores de estas teorías alternativas también señalan que la pérdida de este conocimiento pudo haber sido consecuencia de catástrofes naturales, guerras o cambios culturales que interrumpieron la transmisión continua de saberes. En este sentido, la historia oficial sería solo una parte fragmentada de un legado mucho más amplio y complejo, del cual solo quedan indicios dispersos y enigmáticos. Finalmente, estas hipótesis invitan a reconsiderar la historia de la humanidad desde una perspectiva que reconoce la posibilidad de avances tecnológicos y científicos que se han perdido en el tiempo. La búsqueda de evidencias y la reinterpretación de datos arqueológicos y textuales continúan alimentando el debate sobre la verdadera naturaleza del conocimiento antiguo
y su posible influencia en el desarrollo de las civilizaciones posteriores. En tiempos recientes, numerosos arqueólogos, ingenieros y entusiastas han emprendido la tarea de replicar la construcción de pirámides utilizando técnicas y herramientas que se suponen similares a las empleadas por los antiguos egipcios. Estos intentos modernos buscan no solo entender los métodos de trabajo, sino también comprobar la viabilidad práctica de las teorías sobre la tecnología perdida. Sin embargo, a pesar de los avances en maquinaria y conocimiento, la precisión y eficiencia alcanzadas en estas reconstrucciones distan mucho de igualar las logradas hace miles de años. Uno de los experimentos más destacados se llevó a cabo en una réplica a escala reducida de la Gran Pirámide, donde se intentó cortar y ensamblar bloques de piedra caliza utilizando herramientas de cobre y técnicas manuales. Los resultados mostraron que, aunque era posible moldear y transportar los bloques, la exactitud en el corte y el encaje no alcanzaba la perfección observada en las estructuras originales. Las pequeñas imperfecciones acumuladas generaban desviaciones significativas en la alineación y estabilidad del conjunto. En otro proyecto se emplearon métodos de transporte basados en rodillos de madera y rampas de tierra para mover bloques de gran tamaño. A pesar de la aparente simplicidad de estas técnicas, el esfuerzo humano requerido era enorme y el tiempo invertido considerablemente mayor al estimado para la construcción de las pirámides. Esto llevó a cuestionar si los antiguos realmente utilizaron estos métodos o si existieron procedimientos más sofisticados que aún no se han descubierto o comprendido. Los intentos de replicar la alineación astronómica de las pirámides también han presentado desafíos. Aunque con instrumentos modernos es posible lograr una orientación precisa, los experimentos con herramientas rudimentarias han demostrado que alcanzar la exactitud de la Gran Pirámide, alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, es una tarea compleja. Esto sugiere que los antiguos egipcios poseían conocimientos avanzados de astronomía y geometría que les permitían realizar mediciones con una precisión sorprendente. Además, se han realizado pruebas para reproducir las técnicas de pulido y acabado de las superficies externas de las pirámides. Los resultados indican que, aunque es factible obtener un acabado liso con herramientas simples, la uniformidad y el brillo observados en las piedras originales son difíciles de replicar sin un control riguroso y un conocimiento profundo de los materiales. Esto refuerza la idea de que los artesanos antiguos tenían habilidades especializadas y métodos que se han perdido con el tiempo. En cuanto a la manipulación de bloques extremadamente pesados, algunos experimentos modernos han explorado el uso de sistemas de palancas, poleas y contrapesos. Sin embargo, la coordinación y precisión necesarias para colocar cada bloque en su lugar exacto, sin dañar las estructuras adyacentes, han resultado ser un desafío considerable. La falta de registros detallados sobre estos procedimientos antiguos complica la tarea de reproducirlos fielmente. Un aspecto que ha llamado la atención en estos intentos es la ausencia de desgaste significativo en ciertas cámaras internas de las pirámides, algo que no se ha logrado replicar en las construcciones modernas. Los materiales y técnicas actuales no han conseguido evitar la erosión o el deterioro en condiciones similares, lo que sugiere que los egipcios emplearon métodos o sustancias especiales para preservar la integridad de sus monumentos. Los experimentos también han abordado la acústica peculiar de algunas cámaras internas, intentando recrear las condiciones que producen resonancias específicas. Aunque se han logrado ciertos efectos,
La complejidad y precisión de las estructuras originales parecen superar las capacidades de las reproducciones modernas, indicando un conocimiento avanzado de la física del sonido por parte de los antiguos constructores. En el ámbito de la geometría aplicada, los intentos de replicar las proporciones y relaciones numéricas presentes en las pirámides han revelado la dificultad de mantener la coherencia matemática en toda la estructura sin herramientas de medición precisas. Esto sugiere que los egipcios contaban con sistemas de cálculo y diseño que les permitían planificar y ejecutar proyectos de gran escala con una exactitud notable. Finalmente, la combinación de todos estos factores, corte, transporte, alineación, acabado, preservación y acústica, en un solo proyecto de construcción, ha demostrado ser un desafío monumental para los investigadores modernos. A pesar de los avances tecnológicos y el conocimiento acumulado, la perfección y durabilidad de las pirámides originales continúan siendo un misterio que desafía la comprensión y la replicación completa en la actualidad. La hipótesis de influencias externas en la ingeniería de las pirámides ha ganado terreno entre ciertos investigadores que buscan explicar la perfección estructural y la precisión matemática que exhiben estas construcciones milenarias. Según esta teoría, los antiguos egipcios podrían haber recibido conocimientos avanzados de origen desconocido o incluso no humano, que les permitieron desarrollar técnicas y métodos que superan ampliamente las capacidades tecnológicas de su época. Esta idea se fundamenta en la dificultad que representa reproducir con exactitud las dimensiones y acabados de las pirámides utilizando únicamente herramientas y materiales convencionales. Algunos estudiosos han señalado que la geometría aplicada en las pirámides no solo responde a un conocimiento avanzado de matemáticas, sino que también incorpora proporciones y constantes que parecen estar alineadas con principios universales, como el número áureo o la constante pi, en formas que resultan demasiado precisas para ser fruto del azar o de un desarrollo empírico limitado. Esta precisión ha llevado a plantear que los constructores pudieron haber contado con una fuente de saberes que trascendía la experiencia humana común, posiblemente transmitida por entidades externas o mediante tecnología perdida. En el análisis de las técnicas de corte y ensamblaje de los bloques, algunos expertos han sugerido que la perfección en el encaje y la ausencia casi total de espacios entre las piedras podrían haberse logrado mediante métodos que no se basan únicamente en herramientas manuales. Se ha especulado con la posibilidad de que se emplearan tecnologías avanzadas, como el uso de vibraciones controladas o algún tipo de energía desconocida que facilitara el moldeado exacto de las superficies, algo que no se ha podido replicar con las técnicas tradicionales. La orientación astronómica de las pirámides también ha sido objeto de teorías que apuntan a influencias externas. La alineación casi perfecta con los puntos cardinales y con ciertas estrellas específicas ha llevado a pensar que los antiguos egipcios podrían haber recibido conocimientos de astronomía que iban más allá de la observación directa, tal vez a través de una transmisión de información avanzada que les permitió calcular con exactitud posiciones celestes y aplicar esos datos en la construcción. En cuanto a la manipulación y transporte de los bloques, la hipótesis de influencias externas sugiere que los métodos convencionales no serían suficientes para explicar la rapidez y eficiencia con que se erigieron las pirámides. Se ha planteado la posibilidad de que se utilizaran dispositivos o técnicas desconocidas que redujeran el peso aparente de las piedras o que facilitaran su desplazamiento sin el desgaste y esfuerzo extremo
que implican los métodos manuales conocidos. El acabado y pulido de las superficies externas, que presentan un brillo y uniformidad excepcionales, también ha sido atribuido a conocimientos especiales. Algunos investigadores han propuesto que los artesanos antiguos podrían haber empleado sustancias o procesos químicos avanzados, quizás derivados de saberes externos, que permitieran obtener un acabado duradero y resistente a la erosión, algo que no se ha logrado reproducir con los materiales y técnicas actuales. La preservación interna de las cámaras, con un desgaste mínimo a pesar del paso de milenios, ha llevado a la especulación sobre la existencia de tratamientos especiales aplicados a las piedras o al ambiente interno. Esta idea se relaciona con la posibilidad de que los constructores tuvieran acceso a tecnologías o conocimientos que les permitieran controlar factores como la humedad, la temperatura o la composición química del aire, manteniendo así la integridad estructural en condiciones que hoy resultan difíciles de replicar. En el campo de la acústica, la precisión con que ciertas cámaras internas producen resonancias específicas ha sido interpretada como un indicio de un conocimiento profundo de la física del sonido, posiblemente transmitido desde fuentes externas. La complejidad de estas estructuras sugiere que no solo se buscaba un propósito funcional o ritual, sino que se aplicaban principios científicos avanzados para diseñar espacios con propiedades acústicas únicas. La coherencia matemática y la planificación integral de las pirámides, que involucra desde la base hasta la cúspide, ha llevado a pensar que los antiguos egipcios contaban con sistemas de cálculo y diseño que no se limitaban a la experiencia empírica, sino que podrían haber sido el resultado de una enseñanza avanzada. Esta enseñanza, según la hipótesis, podría haber sido impartida por seres o civilizaciones con un conocimiento superior que facilitaron la creación de estructuras con una precisión y durabilidad excepcionales. Finalmente, la suma de todos estos elementos, la precisión en el corte, la alineación astronómica, el transporte eficiente, el acabado perfecto, la preservación interna y la acústica, conforma un conjunto de características que desafían la explicación convencional. La hipótesis de influencias externas propone que detrás de la ingeniería de las pirámides existe un legado de saberes que no se originó exclusivamente en la cultura egipcia, sino que fue recibido o inspirado por fuentes desconocidas, lo que explicaría la perfección estructural y la perdurabilidad de estas maravillas arquitectónicas. En la era moderna, numerosos investigadores y arqueólogos han intentado replicar la construcción de las pirámides utilizando las herramientas y técnicas que se cree estaban disponibles para los antiguos egipcios. Estos experimentos han buscado no solo entender el proceso constructivo, sino también evaluar la viabilidad de las teorías tradicionales sobre la ingeniería de estas estructuras. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y el conocimiento acumulado, los resultados han sido sorprendentes en cuanto a las dificultades para igualar la precisión y la calidad de las pirámides originales. Uno de los primeros intentos documentados consistió en la construcción de una pequeña pirámide utilizando únicamente herramientas de piedra, madera y cobre, similares a las que se han encontrado en excavaciones arqueológicas. Los equipos de trabajo lograron levantar una estructura básica, pero la precisión en el corte de los bloques y el encaje entre ellos distó mucho de la perfección observada en las pirámides de Giza. Las juntas presentaban espacios visibles y la alineación no alcanzaba la exactitud milimétrica que caracteriza a las construcciones antiguas.
Posteriormente se realizaron experimentos con técnicas más avanzadas, incorporando herramientas de metal y métodos modernos de medición, como niveles láser y escáneres tridimensionales. Aunque estas herramientas facilitaron la precisión en la medición y el corte, la replicación del acabado pulido y la uniformidad de las superficies externas siguió siendo un desafío. Los artesanos modernos no lograron reproducir el brillo y la suavidad que presentan las caras de las pirámides, lo que sugiere que los antiguos egipcios empleaban técnicas o materiales que aún no se comprenden completamente. En otro experimento, se intentó reproducir el transporte de los bloques utilizando rampas y rodillos de madera, basándose en teorías convencionales sobre el movimiento de las piedras. A pesar de contar con maquinaria moderna para supervisar y medir el esfuerzo, el proceso resultó ser mucho más lento y laborioso de lo que se estima para la construcción original. Además, la precisión en la colocación de los bloques, especialmente en las capas superiores, fue difícil de alcanzar, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia y el método exacto empleado en la antigüedad. Un aspecto particularmente intrigante en los intentos modernos ha sido la reproducción de la orientación astronómica de las pirámides. Los constructores contemporáneos han utilizado instrumentos de alta precisión para alinear las estructuras con los puntos cardinales y ciertas estrellas, pero la exactitud lograda no ha igualado la perfección de las pirámides egipcias. Esto ha llevado a cuestionar si los antiguos poseían métodos de observación y cálculo astronómico que superaban las capacidades de los instrumentos actuales, o si empleaban algún tipo de tecnología perdida. En cuanto al corte y ensamblaje de los bloques, los experimentos han demostrado que lograr un encaje perfecto sin espacios visibles requiere un nivel de precisión y control que resulta extremadamente difícil con técnicas manuales. Los intentos de utilizar vibraciones o métodos mecánicos para moldear las piedras no han alcanzado la calidad observada en las pirámides, lo que sugiere que los antiguos podrían haber contado con procesos o herramientas que aún no han sido redescubiertos o comprendidos. Los estudios modernos también han explorado la posibilidad de que sustancias químicas o tratamientos especiales hayan sido aplicados a las superficies de las piedras para lograr el acabado y la durabilidad observados. Sin embargo, los análisis químicos realizados en laboratorios contemporáneos no han identificado compuestos o técnicas que expliquen completamente el brillo y la resistencia al desgaste, lo que indica que los métodos originales podrían involucrar materiales o procesos que se han perdido con el tiempo. En el ámbito de la preservación interna, los experimentos han intentado replicar las condiciones ambientales controladas dentro de las cámaras de las pirámides, como la regulación de humedad y temperatura. A pesar de los avances en climatización y control ambiental, mantener la integridad estructural y evitar el deterioro de los materiales en condiciones similares a las originales ha resultado ser un desafío, lo que sugiere que los constructores antiguos podrían haber empleado técnicas de aislamiento o tratamientos especiales que aún no se han logrado reproducir. La acústica interna de las pirámides ha sido otro campo de estudio en los intentos modernos. Se han construido cámaras con dimensiones y formas similares para analizar las resonancias y efectos sonoros, pero la precisión en la producción de frecuencias específicas y la calidad del sonido no han alcanzado los niveles observados en las estructuras originales. Esto apunta a un conocimiento avanzado de la física del sonido que los antiguos egipcios podrían haber poseído y que no ha sido replicado con éxito. Finalmente, la planificación integral y la coherencia matemática de las pirámides
han sido objeto de simulaciones digitales y modelos físicos en la actualidad. Aunque los sistemas modernos de cálculo permiten diseñar estructuras complejas, la combinación de precisión, durabilidad y estética que presentan las pirámides sigue siendo un enigma. Los intentos de replicar esta armonía en la construcción han revelado limitaciones en la comprensión completa de los métodos y principios aplicados por los antiguos ingenieros egipcios.